Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a su vida, allí donde pueda estar, que espero que usted haya tenido una buena semana, ¿cierto? Y que el Señor siga ahí bendiciendo su familia. Bueno, el día de hoy se me ha permitido, ¿cierto?, compartir una palabra en esta fecha especial del Día Nacional de Misiones, ¿cierto?, que tenemos como Asambleas de Dios. Y bueno, una de las cosas en las cuales yo pensaba al momento de ver qué palabra compartir era justamente en el contexto de hoy. Hoy en el contexto de pandemia, ¿cierto? Muchos de nosotros no hemos podido dar cuenta de lo que realmente importa en nuestras vidas. En tiempos tanto de dolor, ¿cierto? Y de tanta muerte que vemos en los medios de comunicación, como las noticias, ¿cierto? Los periódicos. Eh, Todos de alguna forma hemos podido quizás recibir ese miedo, esa preocupación de que nos afecte, ¿cierto?, esta situación del COVID. Todos de alguna forma hemos sido más precavidos. Pero si yo te dijera lo siguiente, que Dios ha vivido en una constante pandemia, ¿qué es lo que pensaríamos? ¿Cierto? Al principio nos parecería raro, ¿no? Pero precisamente ese sentimiento de amor, de preocupación por nuestros seres queridos, es el que Dios tiene en mucho nivel más grande, en un mucho nivel más grande, por las almas, ¿cierto?, que se están perdiendo. Y es precisamente la necesidad y el amor de Dios y su misericordia tan grande que nos hace reflexionar en lo siguiente, nos hace pensar, ¿cierto?, en que si nosotros hoy en día hemos vivido de alguna forma preocupación por nuestros seres queridos, el Señor cuánto más nos lo tendrá por aquellos que ni siquiera le conocen. Te invito ahí a realizar una oración. Padre Santo, vamos delante de su presencia, Señor. Oramos para que este mensaje, Señor, esta palabra, Señor, sea algo que llegue, Señor, al espíritu de los hermanos, al corazón de los hermanos, Señor, que sea tu presencia hablándole a sus vidas, que seas tú, Señor, hablándonos a nuestra vida, Señor, para que en estos tiempos, Señor, nunca, oh Dios, perdamos el enfoque, ni perdamos, Señor, el correcto camino, Señor, que es el que está en seguir tus mandatos, Señor. Oramos para que la vida de cada uno que me está escuchando, Señor, si ha llegado a la angustia, si ha llegado quizás con algún problema, Padre Santo, que tu presencia, que solamente puede dar una paz que no hay en el mundo, les sea cubierto en este momento. En el nombre de Jesús, Señor, úsame y que sea, Señor, tu palabra hacia la vida de mis hermanos. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, el título de este mensaje le puse como una pregunta. Y es el siguiente. ¿Por qué debo hacer misiones? Básicamente, como estamos justamente en el Día Nacional de Misiones, quizás muchas veces tenemos una mirada muy sencilla de por qué debemos hacer misiones. O incluso peor, quizás hay algunos hermanos que consideran que misiones es para algunos pocos. Pero vamos a fijarnos en algunos aspectos. Como primer punto, ¿por qué debemos hacer misiones? Porque es un mandato del Señor. Vamos a Mateo 28, del 16 al 20. Aquí nos podemos encontrar como la gran comisión. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando
vemos, ¿cierto? Este pasaje que es bien conocido. De alguna forma nosotros tenemos que preguntarnos y ver cuáles son, ¿cierto?, las palabras claves. Y como podemos ver en el pasaje, el mandato consiste en una primera parte: haced discípulos. El ir a hacer discípulos es una parte principal, ¿cierto?, del mandato de nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos en el versículo 19, el cual no hace, y esto es importante, no hace excepción de personas. Todo aquel que sea constituido como parte del reino de Dios está llamado a ser discípulos. En este sentido, ¿cierto?, todos los que hemos sido transformados y tuvimos un encuentro con nuestro Señor, debemos anunciar las buenas nuevas. Y es que precisamente el mandato del Señor, cuando le dice id y hacer discípulos, no excluye solamente a un grupo. No le está diciendo, oigan, que ustedes son apóstoles, vayan y hagan discípulos. O le está diciendo, o ustedes que van a ser pastores, ustedes no hagan discípulos. No, es un mensaje que apunta universalmente hacia todo aquel que tiene un encuentro con el Señor. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, junto con el mandato de ir, también existe una promesa, la cual consiste en que nuestro Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida, como bien sale en Mateo 28:20, ¿cierto?, en el versículo 20. En este sentido, ¿cierto?, cuando el Señor nos dice que debemos cumplir este mandato, nos está diciendo también que nos va a acompañar, que nos va a respaldar, mediante, ¿cierto?, su Espíritu Santo. Si me acompaña ahí a Hechos 1:8, dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Cuando nosotros, ¿cierto?, recibimos este mandato, no solamente es un llamado a obedecer, sino que también el Señor nos da, justo con ese llamado, su cobertura. Es decir, nos está diciendo, no vas a estar solo en esto que tú tienes que hacer. Como segundo subpunto del punto número 1, ¿cierto?, hay que fijarnos en otra palabra clave, que es guarden todas las cosas. Cuando el Señor nos pide, ¿cierto?, que hagamos discípulos, no solo habla de alguna forma de dar el mensaje de las buenas nuevas, es decir, no solamente le está diciendo, oigan, predíquenle que ha llegado la salvación, que hay salvación en la fe en Cristo Jesús, sino que también es un mandato a que guarden, ¿cierto?, como salía en el subpunto, y permanezcan en el mensaje que se les ha expuesto o enseñado. En este sentido, hacer discípulos es un proceso de exposición, pero también acompañado con un proceso de formación, ¿cierto?, en los fundamentos y pilares de la fe que encontramos en su palabra. En 2 de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo respecto a permanecer en las Escrituras, pues le puede hacer sabio para salvación. Y aquí encontramos un punto interesante, ¿cierto?, cuando nosotros vamos a la palabra y sale la parábola, ¿cierto?, del sembrador, vemos que hay ciertos tipos de semillas que no permanecen. Por eso es que cuando se refiere a la palabra de que guarden todas estas cosas, se está refiriendo de alguna manera a que sea una semilla profunda, que produzca crecimiento y fruto en las personas a las cuales vamos a predicar, ¿cierto? Como les decía antes, 2 de Timoteo 3:15 dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces ya tenemos el número 1. Nosotros debemos hacer misiones porque es un mandato de Dios, pero ese mandato justamente va acompañado con su cobertura. Ahora, como segundo punto del mensaje, ¿cierto?, ¿por qué debemos hacer misiones? Y bueno, si vamos a su palabra, es porque es el deseo de nuestro Dios. Si vamos a 2 de Pedro 3:9, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es que justamente en el contexto en que Pedro, bueno, se cree que es Pedro, ¿cierto?, por la tradición que escribió esta carta, nos habla sobre la segunda venida del Señor, ¿cierto? Nos está diciendo que si Dios no ha venido todavía, si no ha mandado, ¿cierto?, a Jesús para que venga, ¿cierto?, por su iglesia, lo que nosotros creemos, amén, es porque hay muchas personas que hoy todavía no le conocen a nuestro Señor. En este sentido, si es que Dios tiene misericordia y alarga el tiempo de su segunda venida, es para que justamente nosotros obedezcamos el mandato que Dios nos dio a nuestra vida. Y esto, justamente como primer subpunto del punto 2, encontramos la palabra nadie perezca. Y bueno, el contexto, como les dije, ¿cierto?, recién hablaba de una segunda venida. Yo no sé si es que usted alguna vez ha escuchado esta frase, pero yo sí la escuché y dice: nosotros estamos hablando y esperando la segunda venida de Cristo, pero hay gente que nunca ha escuchado ni siquiera de la primera venida. Y eso nos deja, por así decirlo, una carga, nos deja un peso. Porque si nosotros ya sabemos las promesas del Señor, ya sabemos que hay un Dios que nos ama, que nos restauró, que nos redimió, mucha gente ni siquiera sabe que existe Jesús. ¡Wow! Qué difícil, ¿cierto?, es pensar que nosotros que tenemos una esperanza viva en medio de todos estos tiempos, muchas personas no la tienen. Imagínese, póngase a pensar un momento en las personas que, además de este contexto, están bajo potestades, bajo principados, en lugares donde viven vidas de esclavitud, vidas sin sentido muchas veces, sin esperanza. Como segunda subpunto clave del punto 2, dice: todos lleguen al arrepentimiento. El que todos, ¿cierto?, lleguen al arrepentimiento implica directamente un cambio, un abandono en nuestra manera de vivir. Es pasar de muerte a vida. Es pasar de estar perdido a ser encontrado. Es cambiar todo aquello que nos alejaba de Dios por y debido a la perfecta obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En este sentido, que todos lleguen al arrepentimiento nos está hablando de que todos puedan cambiar su manera de vivir, su manera de pensar, que abandonen, ¿cierto?, los caminos que producen muerte y que lleguen al camino, ¿cierto?, de la vida. Segunda de Corintios 5:17 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, llegar a arrepentirnos, ¿cierto?, obra que produce el Espíritu Santo, cambia nuestra manera de vivir. Produce un antes, como es en la historia, ¿cierto?, y un después de Cristo. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora: ¿cuántos allá afuera están gimiendo por amor? ¿Cuántos allá afuera están clamando por conocer algo que cambie sus vidas? Y la pregunta que quizás más deberíamos hacernos: ¿cuántos viven sin esperanza? Como forma de anécdota, hace una semana más o menos, o dos, fui al supermercado y bueno, me acuerdo que hacía viento, hacía un poquitito de frío. Y bueno, al momento de entrar, ¿cierto?, está el guardia que te pide el permiso del supermercado y te toma la temperatura, ¿cierto? Y bueno, cuando el guardia me tomó la temperatura, me quedó mirando así, se sorprendió y me dijo: oiga, usted está muerto. Y yo le dije: ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Usted tiene 32 grados. Y yo quedé así: wow. y se largó a reír el guardia, porque claro, la máquina, ¿cierto?, que mide la temperatura, o que la toma, mejor dicho, había arrojado grados que significan muerte, es decir, eran grados que solamente podía tener alguien que falleció. Por lo tanto, me dijo: usted es un muerto viviente.
Y yo le dije, me reí nomás realmente. Parece, le dije, porque es imposible, ¿cierto? Que pueda tener esa temperatura realmente. Pero después cuando pensé sobre eso, también se me venía a la mente justamente cuántas personas están muertas espiritualmente. Cuántas personas que hoy en día están en lugares donde no se les predica el Evangelio, están en un estado zombie, en un estado que quizás están vivos físicamente, pero su corazón está muerto, sin esperanza, sin nadie que les diga, oye, hay esperanza para tu vida, hay alguien que te ama. Y eso es lo que nosotros debemos hoy en día preguntarnos. ¿Realmente estoy tomando la importancia, ¿cierto?, a lo que Dios nos dijo? Eh, Como tercer punto y último ya del mensaje, ¿por qué debemos hacer misiones? Básicamente porque es la razón de nuestra existencia en Dios. Romanos 11:36 dice lo siguiente: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Bueno, aquí resulta interesante pensarlo también desde un punto de vista histórico. Básicamente, cuando recordamos a nuestras queridas ciertas asambleas de Dios, tenemos que pensar en cómo justamente llegaron. Y si usted recuerda cómo en Chile se inició, ¿cierto?, las asambleas de Dios y todo, fue básicamente por misioneros. Personas que decidieron escuchar la Gran Comisión y además actuar a favor de ella. En este sentido, si hoy nosotros tenemos el Evangelio en nuestras vidas, es porque personas decidieron pagar el precio. En otras palabras, decidieron obedecer la Gran Comisión. Ahora, justamente vamos a rescatar aquí tres palabras claves del versículo. Nuestra vida es de Él. Cuando entendemos, ¿cierto?, que nuestra vida es de Él, nos disponemos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Muchas de nosotros, ¿cierto?, aquellos que están quizás más interiorizados con misiones, esto se traduce en un heme aquí, envíame a mí, ¿cierto? Cuando entendemos que nuestra vida es del Señor, nosotros solamente estamos atentos a escuchar, ¿cierto?, la voz de Él y actuar en pos de ella. Como subpunto 2, nuestra vida es para Él. Cuando nuestra vida es para Él, todo lo que hacemos, ¿cierto?, tiene que ver con Él. Incluso nuestra vida, como podríamos llamar, más secular. Todo aquello que hacemos apunta hacia lo que Dios nos dijo en su palabra, hacia lo que Dios ha preparado. Y finalmente, como subpunto 3 del punto 3, porque finalmente solo se encuentra vida en Él. Cuando nosotros vamos a la palabra, al Antiguo Testamento, y pensamos, por ejemplo, en Salomón, un personaje, ¿cierto?, que fue el más sabio de todos, ¿cierto? La palabra dice que nadie iba a haber más sabio que él. Sin embargo, Salomón desvía su mirada de tal forma que se llega a apartar del Señor y empieza a adorar otras cosas. Cosas que de alguna forma lo van haciendo vacío y le van poniendo ataduras. Y es que justamente la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿cuánta gente allá afuera está con ataduras? Llena su corazón, llena su mente con cosas que no le van a saciar realmente. La palabra de Dios nos dice, ¿cierto?, que el que tiene sed, venga y yo le daré, y no tendrá sed jamás, ¿cierto?, parafraseando un poco. Y justamente en el mundo hay muchas personas que no le han conocido. Salomón lo conocía y se apartó, pero hay gente que no lo conoce y no tiene
esa saciedad, esa verdad en su corazón. Ahora bien, según la tradición, ¿cierto? Se cree que Salomón escribió Eclesiastés, y en Eclesiastés 12:13 nos dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Por lo que imaginamos que si es realmente Salomón quien escribió este libro, ¿cierto? Él pudo comprender al final de sus días que realmente lo único que llenaba el corazón de tal forma era el Señor. Y aquí voy con esto, es que precisamente afuera están buscando eso. Inconscientemente están diciendo: yo quiero algo que me llene de la misma forma, de tal manera que no tenga sed jamás, de tal manera que no tenga que seguir esclavizado, de tal manera que pueda tener una esperanza. Y es que realmente el punto de hacer misiones se basa en esto. Porque aparte de ser un mandato y ser el deseo de Dios, es porque la gente está hambrienta. La gente está hambrienta de Dios. La gente necesita ser llenada en su vida. El fondo de misiones es que la gente pueda conocer al Señor, pueda permanecer en Él, de tal manera que sean vidas que santifiquen, vidas que glorifiquen, ¿cierto? Y que muestren la imagen del Señor, que tengan vida en abundancia. Entonces, ya como manera de conclusión, ¿por qué debemos hacer misiones, cierto? Bueno, vimos porque es un mandato de Dios, porque es el deseo de Dios, y porque sobre todas las cosas es la razón de nuestra existencia en Dios. Cuando hablamos de misiones, ciertamente estamos hablando de algo mucho más allá que decir Dios te ama y Dios existe. Estamos hablando de que la gente pueda encontrar vida en nuestro Señor Jesucristo, que pueda encontrar profundidad en Él, pero ni siquiera le han escuchado, y ese es el tema. Por lo tanto, el llamado que hoy Dios nos hace a nuestra vida es, primeramente, a que le obedezcamos, primeramente, a que podamos ser partícipes, ¿cierto?, de esta gran comisión, porque es un mandato, es un imperativo, id, ¿cierto? Pero en segunda instancia, también es a considerar hoy en día nuestras motivaciones, nuestras prioridades. Realmente, ¿dónde está nuestro corazón? Porque si estamos reconociendo que Dios hizo una obra en nosotros y que hemos encontrado vida y profundidad en Él, nosotros tenemos que sí o sí compartir eso. Porque recordemos que la paga del pecado es muerte, y es una muerte eterna. Te invito a orar en este momento. Señor Jesús, vamos delante de su presencia, Señor, agradeciendo tu palabra, Señor, hacia nuestras vidas. Padre Santo, yo oro en este momento por todos mis hermanos que están escuchando este mensaje, Señor. Primeramente, Señor, para que nuestras vidas, Señor, sean dispuestas delante de ti. Para que nuestras vidas, Señor, sean un heme aquí, Señor. De cualquier forma, Señor. Quizás muchos no vamos a salir, pero sí, Señor, debemos tener claro que nuestra prioridad es predicar de ti, de tu reino, predicar la vida que hay en tu reino, Señor. Ya sea que estemos acá, Señor, en nuestro país, nuestra ciudad, o incluso fuera de ella, porque la necesidad, Señor, es la misma, hambre espiritual de ti. Y, Señor, oramos también para que si nuestro corazón, Señor, se ha desviado del propósito, Señor, que tú tienes, rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo ahora, en este momento, Señor, nos convenga, Señor, y nos traiga de vuelta. Que nuestras vidas, Señor, no son rutina, ni son solamente aspectos seculares, Señor, que debemos cumplir, sino que hay un propósito más allá. Padre, ruego para que este llamado, Señor, nuestra preocupación, Señor, pueda estar reflejada, Señor, en el amor y en las oraciones, Señor. Estar pendiente, Señor. Perdóname, Padre, porque no he estado también muy pendiente muchas veces, Señor, por la rutina, por otras cosas. Ayúdame, Señor,
a cambiar eso, Señor. Y que nosotros en general, Señor, podamos ser un cuerpo de Cristo, Señor, preocupado por las misiones, preocupados para que muchos puedan conocerte. Dejamos, Señor, esto en tus manos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, ¿cierto? Y que en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, siempre estén los propósitos del Señor por sobre todas las cosas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les mando un abrazo. Bendiciones.